Hola, ¿qué tal? En este video repaso vamos a ver la descomposición factorial. Entonces, pues, recordemos pues que hasta el momento hemos descompuesto en dos factores, pero el día de hoy pues vamos a revisar la descomposición en tres o más factores. En este caso, pues veamos la expresión dada m al cubo más 3m cuadrado menos 16m menos 48. Una sugerencia es que observar primero si para los términos existe un factor común. Nos damos cuenta que efectivamente pues tengo m al cubo, m cuadrado, m. Tres términos comparten como factor común m, pero el último no. Por lo tanto, no es un factor común, monomio. Y además, pero nos damos cuenta que acá entre 16 y 48 hay un factor común numérico. Por lo tanto, pues yo tengo que ver que puedo hallar un factor común si es que agrupo. Recordemos que la agrupación de términos va a ser posible siempre y cuando la cantidad de términos sea una cantidad para. 1, 2, 3, 4. Sí, efectivamente, son 4 términos, lo cual me permitiría hacer dos grupos de 2 términos. Entonces lo agrupo de acuerdo a sus semejanzas de términos. Entonces veo m al cubo más 3m cuadrado. Este formará un grupo. Pongo menos. Recordemos que al introducir cantidades precedía el signo menos, estas cambian de signo. Entonces por esa razón que sería más 48. Una vez que he agrupado, veo si entre ellos existe un factor común en cada grupo. Efectivamente, pues aquí tenemos m cuadrado y me quedará m más 3. Y aquí tengo entonces el 16 y me quedará entonces también m más 3. Ahora observo que existe un factor común polinomio. El polinomio que se está repitiendo es m más 3. Entonces quedará m más 3. Y dividimos cada expresión para este factor común. Si divido esta expresión para m más 3, lo que me quedará para el siguiente factor será m cuadrado. Y de igual manera, si divido este término para este factor común, lo que me quedará será menos 16. Hasta ahí hemos descompuesto y hemos logrado dos factores, pero si observamos en el segundo factor, dentro del paréntesis todavía persiste una factorización más, se pueden descomponer más todavía factores. Por lo tanto, el factor que ya no va a ser descompuesto lo agregamos simplemente aquí y vamos a trabajar con este factor. Si observamos las características, dos términos, ¿verdad? Los dos términos son cuadrados perfectos separados por el signo menos. Estamos hablando de una diferencia de cuadrado. Por lo tanto, entonces tenemos que esto será a m más 4, o sea, la suma de sus raíces por la diferencia de sus raíces, suma por diferencia. La raíz cuadrada de m cuadrado m de 16, 4. La raíz cuadrada esta vez m, pero con menos, y la raíz de 16, 4. Hasta ahí, y ya no podemos seguir factorizando, dado que ninguno de estos términos puede ser descompuesto en factores. Hemos logrado una descomposición total y nos damos cuenta que son 1, 2, 3 factores. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos solamente dos términos, n a la cuarta menos 81. Muy conocida esta expresión, dado el caso que a simple vista nos damos cuenta que son cuadrados perfectos y están separados por el signo menos. Es una diferencia de cuadrados, lo cual normalmente la factorizamos sacando su raíz cuadrada. Recordemos que para sacar la raíz cuadrada de una expresión algebraica, lo que tenemos que darnos cuenta es que el exponente sea divisible para 2, ya que cuando saca la raíz cuadrada, el exponente se divide entre 2. Entonces, en este caso sería n cuadrado y la raíz cuadrada de 81, en este caso es 9. Ahora sería n cuadrado más 9. Suma, ¿verdad? Suma de las raíces por la diferencia de las raíces. Si nos damos cuenta, pues este ya no puede ser factorizado, ya ha sido descompuesto, ya de ahí no se puede más de ahí, pero en cambio el que está acá sí, porque sigue perdurando una diferencia de cuadrados. Esto será igual entonces, ponemos primero el que ya no va a ser descompuesto y a continuación aquel que voy a descomponer. Es pues por cuestión de orden, no quiere decir que tiene que ser así, puedo hacerlo de otra forma. Entonces sería n más 3, n menos 3. Y ahora observamos, ya ninguno de estos puede ser descompuestos en otros más factores. Por lo tanto, esta es la respuesta final y nos damos cuenta que efectivamente hemos logrado obtener 3 factores. En el siguiente ejemplo, pues, a simple vista, por el número de términos, nos damos cuenta que es un trinomio. Entre los trinomios que conocemos, tenemos el trinomio cuadrado perfecto, que cumple una característica especial, y tenemos los otros trinomios que son factorizables y que corresponden a diferentes formas. A la forma ax cuadrado más bx más c y a la forma solamente x cuadrado más bx más c. ¿Cuál es la diferencia entre ax cuadrado
más bx más c y x cuadrado más bx más c. Es muy sencillo. Los dos trinomios se diferencian únicamente que en el caso de el que tiene ax cuadrado más bx más c, el coeficiente es entero mayor que 1. En cambio, en el que tiene solamente x cuadrado más bx más c, se determina que ya el coeficiente de la x cuadrado es 1. Bueno, eso a manera de conocimiento general, porque igual la técnica para factorizarlo es una sola. Veamos entonces en el siguiente ejemplo. Solo por identificar nos damos cuenta que corresponde, a pesar de que no tiene cuadrado, pero es su exponente par. Mire, aquí tenemos, siempre aquí va a ser el doble que el exponente de acá, ¿no? Entonces veamos, este es el doble, o sea, correspondería a esta forma de aquí. Y lo podemos descomponer en factores, buscando primero los factores que producen el primer término. Entonces serían los factores, recordemos que aquí sería x3 y x3. ¿Por qué razón? Porque al multiplicar se van a sumar los exponentes, x3 por x3, x6, ¿no? Cuidado con poner como producto. Entonces, ahora sí, lo que vamos a buscar son los factores que dan el 54. Entre los factores que tenemos, si usted tiene dificultad, usted haga lo siguiente, descomponga el 54 y mire todos los factores posibles de él. Empezando por la mitad. La mitad es 27, ¿verdad? Ya 27 no tiene mitad, es tercera 9, tercera 3 y tercera de 3, 1, ¿verdad? Entonces tenemos que estos son los factores. De aquí yo puedo encontrar las combinaciones que me van a ayudar a encontrar. Pero previamente predetermine qué es lo que debo buscar con estos factores que se me forme el valor que está intermedio. O sea, el 25x al cubo. Voy a hacer unos valores de prueba, aunque ya algunos de ustedes tienen claro qué es lo que van a hacer. Vamos a poner dos números que son factores del 54. Voy a poner dos números erróneos, ¿no? Puedo poner directamente lo que yo creo que es 6 y 9. ¿Verdad? Y lo puse directamente de esta forma para explicarle. Ya sé que no lo van a dar, pero mire, si yo multiplico este por este, me van a quedar así, 6x al cubo y me va a quedar 9x al cubo. Lo cual, ¿verdad? Ni sumado ni restado voy a poder llegar al 25. Es por esa razón que siempre tengo que ayudarme en la descomposición de factores. Si tiene que ser la diferencia o la suma, tendrán que ser dos factores muy próximos a 27. Entonces tenemos aquí 3 por 3 por 3, forman el 27 y el 2. Entonces, los factores que me van a ayudar a poder llegar al 25 son el 27, ¿verdad? Y, por supuesto, el 2, que son los factores que producen el 54, ¿verdad? 2 por 27 es 54. Ahora sí, mire, multiplico de cualquier forma, lo puedo multiplicar así, como lo hemos visto en clase, o también lo puedo multiplicar cruzado. En este caso no altera en nada, dado que el coeficiente de este primer término es 1. Entonces, por lo tanto, lo hago en paralelo aquí y aquí. Me queda 27x al cubo y me queda 2x al cubo. Los productos que estoy indicando. Para que se produzca, ¿verdad?, el 25x al cubo, es evidente que tiene que haber una diferencia. Y para que ese resultado sea negativo, significa que el mayor fue negativo. Entonces, menos y más. Ahí sí, menos 27 es x al cubo más 2x al cubo me producen el menos 25x al cubo. Eso quiere decir entonces que este que está aquí será menos y este será más. No hay ninguna condición para escoger los factores, las parejas que forman los factores. Simplemente, ¿por qué? Porque el coeficiente es 1. Cuando ya es diferente de 1, ahí sí tengo que hacer lo contrario, la inversa. Si es en paralelo, los tomo cruzados, y si la multiplicación fue cruzada, los tomaría en paralelo. En este caso no hay ninguna restricción y sería entonces x al cubo menos 27 y x al cubo más 2. Hasta el momento ahí es factorizado, es descompuesto en dos factores. Pero me doy cuenta aquí, en este que estoy marcando con el asterisco, que perdura aún aquí una descomposición más que puedo realizar. Por lo tanto, me doy cuenta que los dos son cubos perfectos, o sea, tienen raíz cúbica exacta. La raíz cúbica de 27,3 y la raíz cúbica de x al cubo x. Por lo tanto, esto es una diferencia de cubos perfectos, que se va a descomponer en dos factores. El primer factor, las raíces cúbicas, o sea, x menos 3. En el segundo factor, la primera raíz al cuadrado. Cuando es con menos,
todos los términos de este segundo factor serán positivos. El producto de los dos, 3x, más el cuadrado del último. Además, debo agregar aquel factor, que no puede ser descompuesto. Y nos damos cuenta que hemos obtenido 1, 2, 3 factor, porque ya ninguno de estos puede seguir siendo descompuesto. Y ahora, pues continuando con la descomposición factorial, vamos a descomponer en 4 y en 5 factores. Veamos esta expresión, hasta qué cantidad de factores puedo descomponer. Siempre pues la sugerencia es verificar si existe un factor común. En este caso, si lo hay. Nos damos cuenta que el 243 es un número divisible para 3. ¿Cómo? Aplicando la ley de la divisibilidad. Observe, 2 y 4 son 6 y 3, 9. 9 es múltiplo de 3. Todo número que al sumar sus dígitos da 3 o múltiplo de 3 es divisible para 3. Y por supuesto el factor 3. Por lo tanto, el factor común es 3. ¿Qué me quedaría? Me quedaría x a la cuarta menos la tercera, 243, es 81. ¿Por qué dije la tercera? Porque se debe dividir para el factor común, en este caso 3. Aparentemente ya fue factorizado, pero como vimos en los casos anteriores, hay que determinar si ya la expresión dada no es factorizable, la que quedó. Pero aquí en esta expresión nos damos cuenta que perdura una diferencia de cuadrado. Por lo tanto, si yo continúo descomponiendo, será la suma de las raíces cuadrada por la diferencia de las raíces. La raíz cuadrada sería x cuadrado más 9 y acá sería x cuadrado menos 9. Hasta ahí he logrado 3 factores. Observo en cada uno de los factores que han quedado si aún puede seguirse descomponiendo. Este no, pero este sí. Perdura una diferencia de cuadrados. Dos términos son cuadrados perfectos y separados por el signo menos. Aquellos que no pueden ser descompuestos los escribo igual. X cuadrado más 9. Sin embargo, aquel que va a ser descompuesto, pues le aplico la descomposición recordando que sería la suma de las raíces por la diferencia de las raíces. Reviso y me doy cuenta que ya no se puede seguir descomponiendo. Esta expresión, su máxima descomposición es 1, 2, 3, 4 factores. Observe, el 1, 2, 3, 4 factores. Bien, y como indicamos hace un momento, siempre debemos tener en cuenta si es que existe primero factor común. En otras palabras, el factor común se vuelve importante cuando se quiere descomponer en 3 o más factores. O sea, es uno de los primeros pasos que tengo que dar. Eso me va a hacer mucho más sencillo el ejercicio. Observe, en forma literal no existe factor común, dado el caso que tengo a al cuadrado a, pero en el tercer término no existe la a. Pero si nos damos cuenta, el 30, el 55 y el 50 sí tienen un factor común. Vamos a hacerlo de esta manera para que usted observe mejor. Vamos a descomponer el 30, ¿verdad? El 55, ¿sí? Y el 50. Observe lo siguiente. Voy a buscar divisores comunes que dividan a todos al mismo tiempo, o sea, el máximo común divisor. En este caso sería, pues, todos comparten una quinta. Mire, ¿ve? Porque si es bien cierto, este puede dividir para 10, pero este no es divisible para 10. ¿Está claro? Entonces, el único divisor común en este caso sería el 5. Para este me queda, recuerde, 30 dividido para 5 es 6, para este es 11 y para este es 10. Si yo saco el factor común, entonces 5, me va a quedar 6 al cuadrado menos 11a menos 10. Hasta ahí he logrado descomponer en dos factores, pero esto que está aquí es un trinomio, que para no confundirnos vamos a hacerlo la factorización aparte, solamente de este de aquí, o sea, 6 al cuadrado menos 11a menos 10. Recordemos los factores que producen el 3 al cuadrado, el 6 al cuadrado, o sea, 3a y 2a. Y vamos a trabajar con los factores de 10, 5 y 2. Y vamos a ver qué es lo que debemos lograr. Debemos lograr que, sumado o restado, los productos que obtenga debe ser 11a. Estos valores que están aquí son tentativos. No quiere decir que son los fijos, porque hay más divisores. Puede acá más factores. Pueden ser acá 6 y 1 y acá también dije 1, ¿no? Aparte de 5 y 2 y de 3 y 2. Vamos a ver entonces. Observe lo siguiente, solo a manera de práctica. Si yo multiplico, ¿verdad? 3a por 5, esto será igual a 5a, a 15a, perdón. Y si yo multiplico 2 por 2, esto será igual a 4a.
Con estos dos resultados de esa multiplicación, ¿podré obtener de alguna forma, sumando, restando el menos 11a? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces sí, porque si a 15 le quito 4, llego al 11. Y para que el resultado sea negativo, el 15, o sea el mayor en valor absoluto, debe ser negativo. Menos 15 más 4, ¿verdad? Entonces, ahora sí, he obtenido lo que quería. Quiere decir que este que está aquí va a ser negativo y este será positivo. Pero, como lo dije en los ejemplos anteriores, cuando ya los coeficientes, ¿verdad?, son diferentes de 1, o sea, corresponde a la forma ax cuadrado más bx más c, debo tener mucho cuidado al elegir las parejas que van a formar los factores. Si los productos que me ayudaron a comprobar, a verificar el término medio, fueron tomados en paralelos, como lo indica la flecha, la respuesta para formar los factores lo voy a tomar en forma cruzada, es decir, así. Tomando entonces como resultado esto de aquí, ¿no? Me quedará 3a más 2 y 2a menos 5. Volvamos entonces acá, 3a más 2 y 2a menos 5. Entonces ponemos una vez más el factor común 5 y lo que me resultaron de este 3a más 2 y 2a menos 5. Hasta el momento hemos obtenido solamente 1, 2 y 3 factores. No hemos podido obtener ni 4 ni 5. Debemos tener muy en cuenta eso, porque a la hora de evaluar no nos va a decir descomponga en 4, en 5 factores. Nos van a decir descomponga en la mayor cantidad de factores que le sea posible. En este caso solo me fue posible descomponer en 3 factores. Bien, y en este último ejemplo veamos lo siguiente. Este caso bastante agradable. Miren, observe. Es una expresión pequeña, pero si nos damos cuenta, existe un factor común. En este caso, el factor común sería x. ¿Y qué me quedará? X a la 8 menos y a la 8. Hasta ahí he logrado descomponer solamente 2 factores. Pero si nos damos cuenta, ¿sí?, todavía aquí hay una diferencia, sí, una diferencia de cuadrados. En este caso sería x a la cuarta menos y a la cuarta, x a la cuarta más y a la cuarta, ¿sí? Ustedes verán que algunas veces pongo más y algunas veces pongo menos. Eso es indiferente. Dado el caso que es el orden en que se pongan los factores no altera el producto. Yo puedo ponerme primero la suma y luego la diferencia o viceversa. Lo que sí es necesario es que uno sea suma de las raíces y la otra sea diferencia de las raíces. Bueno, y observando entonces, ahora tengo 1, 2, 3 factores. Pero nos damos cuenta que todavía aquí es posible seguir descomponiendo. Entonces vamos a hacerlo y me queda x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado, y luego tengo el que no puede seguir descomponiéndose. Hasta ahí hemos logrado 1, 2, 3, 4 factores. Si somos observadores nos damos cuenta que aún perdura una diferencia de cuadrado, que está aquí. Entonces lo que no es posible descomponer lo voy poniendo igual. X cuadrado más y cuadrado se descompone porque este sí es posible, x más y, x menos y por último aquel que tampoco pudo ser descompuesto. Vamos a ver cuántos factores hemos obtenido. 1, 2, 3, 4, 5 factores. Bien, esperando pues que este video les sea de mucho provecho para ustedes, me despido de ustedes no sin antes indicarles pues que a continuación de este video le van a ser propuestos unos ejercicios para que usted pueda practicar para su evaluación parcial. Muchas gracias.